observadores del Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Kazajstán, la República Oriental del Uruguay y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, al igual que la presencia de representantes de naciones y organizaciones observadoras. Aspiramos a contar algún día con la adhesión de todos los territorios caribeños, incluida la hermana isla de Puerto Rico, como nación independiente y soberana. Cuando en julio de 1994 se reunieron en la ciudad de Cartagena de Indias los jefes de Estado y de Gobierno de las 25 naciones independientes, junto a delegados de otros territorios caribeños, acogiendo la iniciativa histórica de CARICOM de crear la Asociación de Estados del Caribe, lo hicieron con el propósito de unirnos en defensa de nuestra identidad, acervo cultural e intereses comunes, fortalecer la concertación política y la cooperación e impulsar el desarrollo sostenible y la integración de nuestros pueblos. La declaración programática de nuestra primera cumbre en Trinidad y Tobago estableció el turismo, el transporte y el comercio como áreas estratégicas a las que posteriormente se añadió la cooperación para enfrentar los desastres naturales. En la declaración de la sexta cumbre celebrada en abril de 2014 en Mérida, México, con motivo del 20 aniversario de la Asociación de Estados del Caribe, y en la evaluación del Plan de Acción de Petionville, adoptado en la quinta cumbre realizada un año antes en esa ciudad de la República de Haití, se reafirmó que existen indudables logros, pero también enormes retos por vencer. Los problemas de conectividad aérea y marítima, sus altos costos y las dificultades económicas en gran medida como resultado de los efectos de la crisis global obstaculizan el comercio y las inversiones entre nuestros países, por lo que nos urge encontrar soluciones novedosas, factibles y convenientes para todos, con el trato especial y diferenciado que requieren los pequeños estados. El desarrollo del turismo multidestino, la diversificación de los mercados, el ascenso en términos de calidad y variedad de los servicios turísticos, así como la formación de personal calificado, constituyen también áreas prioritarias. Aprovecho la ocasión para subrayar que Cuba está especialmente interesada en ampliar y fortalecer la cooperación turística con nuestros hermanos caribeños. Por otro lado, los fenómenos asociados al cambio climático, como la elevación del nivel del mar, que amenaza la existencia de las pequeñas islas, los huracanes, cada vez más frecuentes y poderosos, las lluvias intensas, la erosión costera y las extensas sequías causan grandes daños humanos y económicos. Por ello, el desarrollo de la cooperación para la reducción del riesgo de desastres y la mitigación de sus efectos constituye un imperativo inaplazable para nuestros gobiernos y debe ocupar un lugar central en el plan de acción para el futuro inmediato. El marco acordado en la Cumbre de París sobre cambio climático es un importante punto de partida, pero debemos continuar trabajando para lograr que se cumpla y ampliar su alcance, siempre sobre la base de las responsabilidades comunes pero diferenciadas
y del reconocimiento de las vulnerabilidades de los países menos desarrollados, especialmente de los pequeños estados insulares. Defendemos el principio que deben modificarse los irracionales patrones de producción y consumo e insistimos en que se requiere la voluntad política de las naciones industrializadas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y establecer compromisos serios de financiamiento y transferencia de tecnología. Otro asunto que requiere atención prioritaria es el relacionado con la soberanía sobre nuestros recursos naturales, que constituyen garantías para el futuro y fuente de riqueza para los pueblos. Permitir su explotación de medida por intereses foráneos y con márgenes irrisorios de beneficio para nuestras naciones equivale a hipotecar el desarrollo y acrecentar la dependencia. En los últimos años, la Asociación de Estados del Caribe ha concentrado sus principales esfuerzos en impulsar la cooperación en las áreas estratégicas antes mencionadas, lo que es positivo y debemos continuar desarrollando sin perder de vista que las circunstancias actuales nos plantean serios desafíos que también es preciso enfrentar unidos. No podemos permanecer indiferentes ante las turbulencias que tienen lugar en América Latina y el Caribe, como consecuencia de la contraofensiva imperialista y oligárquica contra los gobiernos populares y progresistas surgidos tras el fracaso de la ola neoliberal, lo que constituye una amenaza a la paz, la estabilidad, la unidad y la imprescindible integración regional. La situación requiere fortalecer la consulta y la concertación en aplicación de los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y de Gobierno en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada en La Habana en enero del 2014. Habrá también que demandar de otros el respeto a esos principios en sus relaciones con nuestros países. Los compromisos de los estados de la región de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, de practicar la tolerancia y convivir en paz, así como respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, constituyen condiciones insoslayables para la paz, la concordia, el desarrollo y la integración de nuestros países. Ratifico nuestra más firme e incondicional solidaridad con el hermano pueblo venezolano, con el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y con la revolución bolivariana iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías, que enfrentan con firmeza la embestida desestabilizadora y la guerra económica y mediática de quienes pretenden barrer las conquistas políticas, sociales y económicas
que han beneficiado a millones de ciudadanos que durante siglos vivieron en condiciones de pobreza, injusticia y desigualdad. Es motivo de profunda preocupación el inaceptable intento del secretario general de la Organización de Estados Americanos de aplicar la llamada Carta Democrática Interamericana para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. La declaración de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores explica la posición de Cuba y me exonera de entrar en detalles. Solo reitero en nuestra opinión que la OEA, desde su fundación, fue, es y será un instrumento de dominación imperialista y que ninguna reforma podría cambiar su naturaleza ni su historia. Por eso Cuba jamás regresará a la OEA. A la mente me vienen unas palabras improvisadas que pronuncié en el balneario de Sauípe, en Brasil, en el estado de Salvador de Bahía, cuando se tocó el tema de la OEA. Y se pensaba ya, y se cambió impresiones de lo que posteriormente resultó la organización de la CELAC. Algunos amigos, jefes de Estado, muy amigos nuestros, por cierto, se me acercaron y me dijeron: Raúl, ahora sí pueden entrar a la OEA. Y dije: no. Otro añadió: sí, Raúl, pero es una OEA sin americanos. No importa, mientras existe incluso ese nombre de OEA. Y en mi discurso, como les decía, hablando del tema, parafraseando a José Martí y hablando de este tema de OEA, y lo repito aquí ahora porque insistentemente en diferentes ocasiones el secretario general de dicha organización ha expresado que Cuba ingresará, que próximamente seguramente lo hará, etcétera, etcétera. Quiero repetir entonces lo que dije en este balneario brasileño hace unos años. Dije, parafraseando a Martí sobre la OEA, parafraseando a Martí antes de entrar a la OEA, primero se unirá el mar del norte al mar del sur y nacerá una serpiente de un huevo de águila. También expresamos todo, no tengo que argumentarles, ustedes tienen edad suficiente, no tanto como yo, que ayer me felicitaron, entre todos los presentes que están aquí, que aprovecho la ocasión para agradecer profundamente. Y como les dije en la reunión de la CELAC en La Habana, a un colega presidente que cuando me entregó la dirección de la CELAC en un evento anterior, me dijo bajito cuando todos estaban de pie aplaudiendo: presidente, le entrego la CELAC, pero por un año, no por 50. No, le contesté en la CELAC de La Habana. Y le dije, sí, aquí, al narrar lo mismo que estoy diciendo en estos momentos, que los Castro somos firmes y longevos. Y al cumplir los 85 años en el día de ayer, motivo por el cual ustedes me felicitaron, lo demuestra. Y estoy que puedo aguantar varios quinquenios más para el gobierno, como ya he dicho en diferentes ocasiones, incluyendo nuestro Parlamento y en el último congreso de nuestro partido. El 24 de febrero de 1918 dejo la presidencia de este querido país, que es el mío, pero también el de ustedes. Hablando de esta reunión de la OEA,
que desde su fundación fue y será lo que ya dije, que no es necesario repetir. También expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y la presidenta constitucional Dilma Rousseff, que enfrenta valientemente el golpe de Estado parlamentario promovido por la derecha oligárquica y neoliberal para revertir las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Ratifico nuestra satisfacción por los avances logrados en el proceso de paz en Colombia y reitero que mantendremos los esfuerzos para contribuir a lograr la firma de un acuerdo que ponga fin definitivamente al conflicto armado en esa hermana nación. Para preservar la convivencia pacífica y la estabilidad, es imprescindible evitar la exacerbación de los diferendos territoriales heredados de la época colonial, que deben ser resueltos mediante el diálogo y la negociación. Como suelo añadir en estas cuestiones, además pacífica y armoniosamente, con clara conciencia de la responsabilidad histórica que tenemos con nuestros pueblos por el futuro de paz, justicia, equidad y desarrollo sostenible al que todos aspiramos. Esta conferencia es ocasión propicia para enfrentar la firme voluntad de continuar cooperando y compartiendo nuestros modestos logros con los hermanos caribeños, a pesar de las dificultades económicas que enfrentamos. Consideramos igualmente ineludible el compromiso de apoyar la reconstrucción y el desarrollo de la hermana República de Haití, cuna de la primera revolución independentista y antiesclavista en nuestra América. Ratifico el respaldo al legítimo reclamo de los países de la Comunidad del Caribe de recibir compensación por los horrores de la esclavitud y la trata de esclavos. De igual manera, reafirmo nuestro invariable apoyo al derecho de los estados pequeños y vulnerables a recibir un trato especial y diferenciado en el acceso al comercio y las inversiones y a su justa demanda de recibir cooperación de acuerdo con sus necesidades reales y no sobre la base de indicadores de ingreso per cápita que los clasifican como países de renta media y por tanto les impiden el acceso a recursos financieros indispensables. Nunca olvidaremos que al constituirse la Asociación de Estados del Caribe en julio de 1994, los hermanos caribeños defendieron nuestra pertenencia a esta entrañable familia cuando Cuba atravesaba por una situación muy difícil. La economía había caído en poco más de un año un 35% debido a la pérdida abrupta de sus principales mercados provocada por la desaparición del campo socialista europeo y crecían las presiones imperiales para bloquear y destruir la revolución. Tampoco olvidaremos el permanente respaldo que todos los gobiernos aquí representados han dado a nuestra justa demanda de que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, que se mantiene vigente
a pesar de haber sido rechazado en 24 ocasiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros importantes foros, como la Cumbre de las Américas, celebrada el pasado año en Panamá, y de las medidas positivas, pero insuficientes, adoptadas por el gobierno norteamericano. Agradecemos también el apoyo expresado en la cuarta cumbre de la CELAC al reclamo de devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo, en contra de la voluntad de nuestro pueblo y gobierno. Antes de concluir, deseo rendir tributo a la memoria del profesor Norman Girvan, destacado intelectual jamaicano, incansable luchador por el progreso del Caribe y la integración regional, y gran amigo de Cuba, quien fuera secretario general de nuestra asociación. También debemos reconocer la destacada labor realizada por el embajador Alfonso Múnera Cavadía en estos 4 años como secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, y expresar nuestra satisfacción por la elección de la embajadora de Santa Lucía, John Summer, primera mujer que asumirá esa responsabilidad, a quien deseamos los mayores éxitos. Sin más, declaro inaugurada la 7ª cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del excelentísimo señor Alfonso Múnera Cavadía, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. Estimado señor presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz, estimados jefes de Estado y o de gobierno, señores ministros y ministras de Relaciones Exteriores, delegados, invitados, países observadores aquí representados. Quiero comenzar por expresar mis agradecimientos al gobierno de Cuba, a su señor presidente de los consejos de Estado y de ministros, no solo por haber organizado esta maravillosa cumbre, no solo por el apoyo permanente que recibí durante el ejercicio del cargo de secretario general, sino también por el honor, presidente, de compartir esta mesa con usted. Quiero agradecer al grupo de los 3, Venezuela, México y Colombia, en especial a este último, mi país, por haber confiado en mí al proponer mi nombre, y a todos los países miembros y asociados aquí presentes, porque sin ustedes hubiera sido imposible haber logrado llevar a buen término el proceso de revitalización de nuestra asociación. Hace 4 años y 2 meses, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, fue a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Estados del Caribe en Trinidad y Tobago a proponer mi nombre para el cargo de secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, acogido por todos los miembros.
yo recibí la buena nueva de mi nombramiento en el cuarto de un hospital de Cartagena de Indias, en el que me recuperaba, tal como se lo conté ayer a los ministros, de una delicada enfermedad que se me había presentado inesperadamente días anteriores y que me había impedido viajar para estar presente en dicha reunión. Lo que no supe hasta llegar a Puerto España, Trinidad, 2 meses después, era que la asociación estaba en un estado quizás más delicado que el mío. Pudiéramos decir que en cuidados intensivos. Hoy, a pocos días del retiro del cargo, el próximo 31 de julio del presente año, puedo decir con honda satisfacción que me encuentro muy bien de salud y dicen algunos amigos que hasta rejuvenecido. Lo mismo me atrevería a decir de la asociación, distinguidos jefes de Estado y o de gobierno, que la asociación se encuentra bien de salud y hasta rejuvenecida. Han sido 4 años de intenso trabajo de todo un equipo para lograr la revitalización de la EC y doy fe de que lo hemos hecho con pasión y entusiasmo. Hoy se tiene un presupuesto saneado y unas finanzas en orden, una secretaría trabajando en armonía y con equipamiento tecnológico adecuado, espacios de diálogo consolidados y un conjunto importante de proyectos en las áreas prioritarias. Ahora bien, habrá sobre la tierra geografías y poblaciones más diversas y de una mayor asimetría que las que integran el Gran Caribe, digo, incluyendo las costas colombianas, venezolanas, mexicanas y centroamericanas en general. Somos tan distintos y tan parecidos al mismo tiempo, esparcidos en casi una infinidad de pequeños territorios y sin embargo, cuántas cosas cruciales para la humanidad han sucedido, como diría Derek Walcott, bajo estos soles eternos. Permítame mencionar apenas 2. La primera la llamaba Edouard Glissant el acto fundacional. La más grande, extensa y dolorosa diáspora forzosa vivida nunca por la humanidad. La de los espléndidos seres humanos traídos vilmente del África, protagonistas de una de las historias más trágicas y sufrientes y al mismo tiempo no deberíamos olvidar nunca más profundamente heroica y esperanzadora. Nada menos que la de millones y millones de hombres y mujeres capaces, en una historia que dura 5 siglos, de defender quizás la más grande hazaña de la que tengamos memoria, su condición de seres humanos sometidos a la más radical de las experiencias deshumanizadoras, la de la esclavitud, el racismo y la explotación despiadada, todo junto. Y sin embargo debo agregar lo más importante. Quizás por tanto sufrimiento, no lo sé, nos han legado ellos, nuestros antepasados, los que sufrieron tanto, el precioso bien de la alegría, esa fabulosa capacidad, esa manera particular que tenemos los caribeños de inventar la felicidad, de reírnos de casi todo para derrotar muchas veces la tristeza.
pero risa que emana de una profunda sabiduría de vida que por caminos misteriosos está plasmada en la extraordinaria riqueza de nuestra música, de nuestros bailes y aún de nuestra literatura. Sino, ¿qué otra cosa es esa o ese gran e incomparable carnaval de la risa que es 100 años de soledad? Hay otra segunda experiencia fundacional que no hemos resaltado con suficiencia, pero que me gusta resaltar como historiador. Me refiero a que antes que Francia, antes que las colonias del norte de los Estados Unidos, en una muy pequeña isla del Caribe, en Guadalupe, se concedió por primera vez no solo la libertad, sino el derecho a ser ciudadano a todo aquel que habitara su territorio. Y en la legendaria Haití, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, por primera vez un ejército de esclavos derrotó a todos los ejércitos imperiales de la vieja Europa, al francés, al inglés y al español, para ser libres y soberanos en su tierra hasta la muerte. Y es necesario añadir en este punto la lucha por la libertad, la resistencia ejemplar de cientos de miles de anónimos esclavos que optaron por la huida o por ofrendar sus vidas a lo largo y ancho de las tierras del Caribe, desde los días iniciales en los que se pusieron a la venta jóvenes africanos en la plaza de la aduana de Cartagena de Indias. De estos dos grandes hechos fundacionales, de la esclavitud y otras formas de servidumbre, de tantas otras diásporas, de millones de hombres y mujeres, y en íntima relación de esa lucha por la libertad, por la independencia, por la condición de ciudadanos iguales, es decir, por la dignidad de las personas, se originan todas nuestras historias políticas, nuestra radical altivez de nuestras mejores artes, la complejidad de nuestro mestizaje, la maravillosa entonación de nuestras lenguas. El Caribe nuestro, tan diverso, tan lleno de asimetrías, vive hoy uno de sus momentos cruciales. Enfrentamos desafíos gigantescos. La mayoría de nuestras islas tienen serias desventajas estructurales para competir en una economía global controlada con demasiada frecuencia por las grandes transnacionales, desventajas que tienen que ver con el tamaño de sus poblaciones y de sus territorios. Pero además, un nuevo factor ejerce influencia creciente en sus destinos. Hablo del cambio climático y de su terrible impacto sobre los recursos del Mar Caribe, sobre la intensidad de los huracanes y las inundaciones y sobre toda la población ante la amenaza real de la desaparición de sus territorios por el aumento del nivel de las aguas. En algunos más lentamente que en otros, pero que en todo caso, sin tener mucha conciencia de ello, hemos empezado ya desde hace largo rato a perder territorios. No debería haber duda alguna que semejantes desafíos solo podrán ser enfrentados con éxito si actuamos unidos. Parece una verdad de perogrullo y sin embargo cuán difícil es lograrlo. Hemos avanzado, estamos avanzando, pero necesario es decirlo, no lo suficiente todavía. Esta lentitud
estas dificultades en lograr una unidad de propósito y de acción de la que tanto depende nuestra sobrevivencia futura, ha sido explicada de muchas formas en decenas de artículos y libros, pero lo que todavía no ha sido asimilado en profundidad es lo que nos parece también obvio. No lo vamos a lograr de verdad si no creamos primero un sentido de unidad en medio de la diversidad, es decir, si no construimos una identidad gran caribeña que, claro está, no excluya las otras identidades, sino que por el contrario se apoye en ellas, surja de ellas, las festeje, las estimule como algo apenas natural, apenas necesario. No son los gobiernos ni sus funcionarios los que tienen que sentirse compartiendo un destino común. Son los pueblos los que tienen que comprobar una y otra vez que sus emociones y sentimientos y sus prácticas culturales se originan en una historia y una geografía cuyas raíces son las mismas. Porque lo que todo buen historiador sabe es que los grandes cambios solo son posibles cuando los pueblos están listos para llevarlos a cabo. Por eso lo más urgente hoy es hacer posible, en primer lugar, este diálogo de la cultura, que nuestros carnavales, nuestra literatura y otras expresiones artísticas, nuestra fabulosa y bien condimentada gastronomía, de la que tuvimos una pequeña muestra en el día de ayer, circulen entre los pueblos, que nuestros niños y adolescentes graben en sus corazones, en la mente, la imagen imponente de la Citadel de Haití como uno de sus templos venerables, que desaprendan la historia mal contada por siglos y que descubran en el genio de Martí, en los luminosos ensayos de Bolívar, en los ensayos de Édouard Glissant, en las novelas de García Márquez, en los poemas de Roquet Danton, en las novelas de George Lamin y Earl Lovelace, en los poemas de Derek Walcott, la patria grande de la que somos parte. Ese día nos sentiremos hombres y mujeres del Caribe, dejaremos atrás las viejas desconfianzas, los malos estereotipos y la grave ignorancia que nos ha separado por siglos y trabajaremos juntos para el bienestar de las futuras generaciones. Pero este diálogo de la cultura es apenas el punto de partida. Sobre sus cimientos necesitaremos continuar en la incansable y perdurable labor de construir estos otros espacios de encuentro de todos los caribes para trabajar juntos en tareas inaplazables, en lograr la sostenibilidad de nuestro mar Caribe, en hacernos fuertes para enfrentar las muy graves consecuencias del cambio climático, en fomentar el comercio entre nosotros, en proteger el turismo sostenible, en acrecentar, esto es fundamental, nuestra conectividad. Debo recordar que en el marco de la EC, a partir del 2007, se negoció entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Trinidad y Tobago, se negoció los primeros vuelos de copa entre Trinidad y Panamá que hicieron posible, por lo que estamos muy agradecidos, mejoraron significativamente la conectividad. Y debo también decir que en el año de 2012, la señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia se propuso ampliar la conectividad de las islas con Sudamérica y siempre es una buena noticia decirlo, se ha iniciado el vuelo entre Barbados y Colombia y próximamente quizás podamos dar la noticia de que se inició el vuelo entre Trinidad y Colombia. En fin,
Espacios de diálogos todos estos, de concertación para defender nuestras economías de los choques externos, para disminuir los crecientes índices de desigualdad, para reafirmar nuestro compromiso con la paz y para construir sociedades más bondadosas con las aspiraciones y sueños de nuestras gentes más humildes. La asociación es un instrumento formidable para ayudarnos a materializar todos estos propósitos. Su potencial apenas se nos está revelando. Hemos venido aquí a La Habana, uno de los grandes centros simbólicos del Caribe, a ratificar nuestra voluntad de fortalecerla, de devolverle a la AEC su razón de ser, a ratificar la vieja aspiración de quienes se reunieron hace 22 años en Cartagena de Indias para fundarla y para proclamar a los cuatro vientos su intención de unir esfuerzos para que la inconcebible belleza de sus territorios, de su mar, de su luz, se traduzcan en el logro del objetivo supremo de proporcionar bienestar a los pueblos que han recibido tales privilegios de la naturaleza. Quiero, antes de terminar, recordar hoy a una de nuestras figuras tutelares, a uno de nuestros hombres que amó con pasión incomparable a este Caribe nuestro y que supo plasmar, quizás mejor que nadie, en sus escritos geniales, los sentimientos y las emociones de sus gentes sencillas y buenas. Hablo de Gabriel García Márquez, cuyas cenizas descansan desde hace un par de semanas en el antiguo convento de la Merced, hoy claustro venerable de la Universidad de Cartagena, donde suelo enseñar desde hace más de 30 años. Como creo que esta será mi última, será mi última intervención en las cumbres de la AEC, no quiero terminar sin antes volver a expresar mi más profunda gratitud a todos ustedes que hicieron mi labor sencilla y placentera. A mi equipo de trabajo por su admirable dedicación y compromiso. Me retiro con el sentimiento del deber cumplido, con la certidumbre de haber hecho todo lo que estaba en mis manos, en mis humildes manos, por ayudar a fortalecer la unidad de los pueblos del Caribe para alcanzar sus propósitos comunes. Y finalmente, volver a agradecer a Cuba. Tengo razones muy especiales, muy personales, porque como lo he dicho siempre y lo seguiré repitiendo, en este país me han recibido siempre como si yo fuera otro cubano más. La primera vez que vine a La Habana, en 1983, vine como un joven periodista a cubrir un campeonato de boxeo. Y iba por las calles cerca del Capitolio y me puse a conversar con una muchacha. Abierto a conversar porque ya estaba casado, Y esta muchacha me ha dicho de pronto, por algo que yo dije, es que eso es lo que no me gusta de los santiagueros. Y no hubo forma de convencerla que yo no era santiaguero. De manera que, presidente, a usted y a su hermano, a quien admiramos tanto, muchísimas gracias. Seguidamente invitamos a los distinguidos jefes de Estado y de Gobierno y otros jefes de delegaciones de los Estados miembros y miembros asociados a dirigirse a la escalinata para tomar la foto oficial de esta cumbre.